Nada, buenas tardes, bienvenidos a esta virtual muy especial que tenemos en Verema, en la que vamos a probar el vino Juve Camps Millésime Xarel·lo 2017. Y bueno, somos muy afortunados porque bueno, pues esta presentación que vamos a realizar hoy aquí y que luego seguirá en el foro con la cata virtual, tenemos la suerte de contar con la presencia de Meritxell Jové, que es bodeguera, la cuarta generación de la familia, y bueno, pues creo que es una suerte que podamos tenerla aquí para que nos cuente cosas de la bodega, de su gran historia y de tanto tiempo como llevan elaborando grandes cavas. Y además, pues por si faltaba algo, tenemos a Toni Cantós, que es el director técnico y enólogo, que bueno, pues de algún modo supongo que tiene cierta paternidad en el vino, en estos cavas, o tienen mucho que ver en el proyecto y seguro que nos va a contar pues, cosas muy, muy interesantes al respecto. Vamos a empezar, pues bueno, primero presentemos Juve Camps, que creo que necesita poca presentación, pero bueno, contándonos un poco, estaba viendo hace un momento, pues eso, que hace el año pasado Juve Camps cumplió 100 años de historia. Creo que es un hito muy importante, creo que es algo a resaltar y la verdad es que bueno, pues nos gustaría saber un poco cómo ha sido llegar hasta aquí, un poco la idea básica de cómo han sido estos 100 años, que parece fácil resumirlos. Yo tengo algunos hitos por aquí, pero seguro que ha habido muchos momentos y sobre todo hacia dónde van los próximos 100, porque veo que tal como está la bodega, pues yo creo que ya se puede augurar que se van a cumplir esos otros 100. Toni, cuando quieras, pues nos cuentas un poco algo de la bodega, o Meritxell, Bueno, y ya vosotros... Sí, nos lo vamos repartiendo, ¿verdad, sí, Toni? sin Bueno, problema. lo primero, Josep, déjame en nombre de todos los que hacemos Juve Camps agradeceros a Verema y a todos vosotros que nos deis la oportunidad de presentar el que para nosotros es un proyecto en el que llevamos 5 años trabajando, luego ya lo contaremos, y realmente un privilegio. Así que buenas tardes a todos y muchísimas gracias. Esto, si os parece bien, pues lo haremos así a dúo, entre Toni y yo, y como estamos en distintas localizaciones, pues bueno, nos vamos pisando un poco, pero si no os molesta, lo hacemos así. Yo comentar un poco, ¿no? en lo que decías tú en tu introducción. Nosotros somos una bodega que justo este año cumplimos el 101 aniversario. El 100 aniversario de la bodega se celebró en el año 21, el año pasado, pero bueno, siendo un año un poco todavía, ¿no?, de vuelta a la normalidad después de una situación pandémica muy, muy complicada, pues creímos que tampoco no era muy lógico celebrar mucho entonces, y nosotros lo que decimos, ¿no?, es que vamos a celebrar los próximos 100 años, ¿no? Y hemos empezado ahora a celebrar los próximos 100 años. Como tú bien has dicho, en estos últimos 100 años, aunque nos gusta más hablar de los próximos 100, mis 3 generaciones precedentes, mi bisabuelo y mi bisabuela, fundaron en el año 21 fundaron la compañía. Mi bisabuelo ya de muchos años, nosotros desde hace más de 200 años, tenemos tierras en el Penedès, somos viticultores en el Penedès. Y pues eso, alrededor de los años 20, mi bisabuelo, que hasta entonces lo que hacía era seleccionaba parcelas, él era vendedor de vino base, ¿no? Seleccionaba parcelas que había en el Penedès y vendía vino base, era un comerciante de vino. Decidió elaborar con viñedo propio, las primeras botellas para consumo de la familia. En aquel momento no había ninguna vocación más que, bueno, lo que hacían todos en Sant Sadurní d'Anoia. Y junto con la colaboración de mi abuela, por eso la compañía se llama, bisabuela, perdón, se llama Juve Camps, Juve procedente del nombre de mi bisabuelo, Camps de mi bisabuela, elaboraron la primera botella en la masía, en la casa familiar de la familia, en los bajos de la casa familiar. Y desde entonces, pues las 2 generaciones precedentes han sido los grandes impulsores, yo diría, la segunda generación a nivel de patrimonio vitivinícola. Hoy en día es algo muy común, ¿no?, el tener patrimonio vitivinícola para poder elaborar, ¿no? Pero mi abuelo y mi tío abuelo, sobre todo, fueron 2 visionarios en ese sentido, y hace más de 70 años decidieron empezar a realmente crear. Si veis, Toni, la foto de fondo es el viñedo de Espiells,
Pues esta es, digamos, nuestra gran propiedad vitivinícola. Ahí tenemos alrededor de 270 hectáreas que se han ido, evidentemente, comprando a través de los años, pero fueron mi abuelo y mi tío abuelo las personas que permitieron este proyecto. Y ya para finalizar un poco con la historia y terminar con la introducción y dejar a Toni que comente lo que creo oportuno, en los años 70 hubo lo que se conoce en casa como la gran revolución de lo que fue Juvec Camps. Nosotros en aquel momento apostamos por los espumosos de larga crianza. Ahora también es muy común hablar de espumosos de larga crianza en el territorio nacional, pero en los años 70 no era una práctica tan habitual. Y ahí sí que es verdad que Juvec Camps, con su gran Juve en el 72 y con su reserva de la familia en el 76, yo creo fueron una pieza clave en la historia del vino en este país, en la historia de elaboración de esos espumosos, revolucionando un poco lo que se venía haciendo hasta entonces y marcando una nueva pauta, ¿no? Que en los últimos 40 años pues, se ha ido consolidando. Y Toni, no sé si a partir de ahí tú quieres añadir alguna cosa Bueno, más. yo creo que no, es exactamente como tú lo cuentas. Algunos de los hitos importantes, uno de los cuales es la conversión de todo el viñedo de estas 270, 280 hectáreas de viñedo en producción a viticultura ecológica, que lo completamos en el año 2015 y que, bueno, yo no tengo datos, pero diría que es de las fincas más grandes del Penedès, sino de la más grande de viticultura ecológica, ¿no? Y eso fue un paso adelante importante. Que afectó sobre todo a la gestión del viñedo, no tanto a la elaboración, porque siempre hemos sido bastante, bueno, llamarle conservadores a la hora de elaborar vinos sin hacer demasiadas. Y creo que es de los hitos que vale la pena remarcar. No, desde luego, yo recuerdo mucho y creo que es un producto que cambió mucho la imagen de la bodega y la imagen en general del mundo del cava y de los espumosos, el nacimiento en el año 76 del Reserva de Familia. Es una imagen que además con esa etiqueta y todo, pues yo creo que hemos vivido con ella todos, pues con una imagen, en aquel momento recuerdo que era una imagen, para mí al menos, era joven en aquel momento, pues una imagen de un producto muy exclusivo, muy especial y de gran calidad, que creo que además lo era de verdad y evidentemente a la gente le gustaba mucho y creo que fue un salto del nombre de Juvec Camps a... Sí, yo creo que en su día, aunque yo, bueno, yo no tenía edad de consumir, digamos, pero en su día el Reserva de la Familia de Juvec Camps marcó un antes y un después en la historia del cava. Es decir, yo creo que fue un producto que creó un nicho de mercado que no existía, que es el cava de prestigio, de calidad, de una larga reserva y sobre todo Brut Nature, que era algo que no se estilaba. En aquella época, quien más, quien menos, el licor de expedición era como la fórmula de la Coca-Cola de cada una de las bodegas, ¿no? Era lo que acababa de perfilar organolépticamente el producto. Y cada cual guardaba celosamente la fórmula de cuánto de vino añejo, cuánto de vino generoso, cuánto de destilado ponía para marcar. Y aquí sí que se dio un paso importante, acompañado también de todas las mejoras tecnológicas y técnicas que hubo a partir sobre todo de mediados de los años 70 en la elaboración de vinos. Nosotros aquí siempre contamos una historia, que bueno, no sé si la gente la sabe o no, pero mucha gente se piensa que el nombre de Reserva de la Familia es un nombre comercial. Y la verdad es que el Reserva de la Familia era el espumoso que la familia Juvec tomaba para su consumo propio. Como Toni ha dicho, en aquel momento pues el estilo de los espumosos de este país era pues con licores de expedición con mucho más azúcar, ¿no? Y bueno, pues mi tío abuelo, mi abuelo y mi padre y toda su generación, todos los primos de mi padre, pues en aquel momento lo que realmente en casa, en la familia se tomaba era Brut Nature, pero era una rareza, o sea, había ya alguna bodega que también lo comercializaba, pero era una rareza, no existía en el mercado, ¿no? Y a raíz de muchos amigos de venir a casa, lo típico, vienen visitas, les enseñas la bodega, les enseñas lo que haces, bueno, pues a vez en cuando sacaban este producto, ¿no? Y
Y oye, siempre el comentario era, oye, ¿esto cuándo lo podemos comprar? ¿Dónde lo podemos comprar? Esto es distinto, esto es muy bueno, esto no está en el mercado, ¿no? Pues así fue como se decidió sacar el Reserva de la Familia, pero no, ahí te diría que no fue una visión comercial, sino fue una visión del gusto propio de la familia Jouvet, y por eso se le llamó Reserva de la Familia, porque realmente era la reserva que la familia Jouvet tomaba para su consumo particular. Y luego hablaremos un poco de eso, porque claro, eso también entronca con el tema de la versatilidad del cava, de cómo se puede tomar y de un poco pues, esos tópicos que había quizá en esa época más marcados todavía de cuándo había que tomarlo y todo eso, que también marcaban mucho cómo era el producto. Pero bueno, claro, eso quizá hablamos luego un poco más de todo eso. Vamos a hablar ahora del vino de la Virtual, no sea que se nos quede corto de tiempo, al menos que nos cuente. Yo tengo aquí la botella, creo que es una etiqueta muy bonita, muy elegante y bueno, pues tenemos muchas esperanzas en encontrarnos dentro un producto de gran calidad. He de decir que forma parte de una colección de 3 espumosos, son parcelarios. En este en concreto viene de la parcela que se llama La Olivera, en Sant Llorenç d'Hortons, un viñedo de 8,5 hectáreas tengo yo, y este sería el Xarel·lo. Aparte de esto, tenéis un Pinot Noir y un Chardonnay. Entonces, lo primero, pues que nos contéis este producto tan especial que habéis elaborado, qué es, qué vamos a encontrarnos y un poco, pues que nos hable Toni también de su elaboración y de la elección de las variedades por parcelas y todo esto que creo que hay mucha curiosidad con este producto que todos tenemos muchas ganas de probar. Yo ahí antes de dejar a Toni, como dices tú, hable un poco más de las parcelas y de los elaborados, lo que te comentaría es esto. Nosotros el proyecto, bueno, evidentemente, como decimos en casa, somos corredores de fondo, no sprinters, ¿no? Piensa que nosotros elaboramos una media de 45 meses de crianza. Nuestro producto básico, nuestro producto más conocido, el Reserva de la Familia, tiene entre 36 y 48 meses de crianza mínimo cuando sale de bodega. Entonces, las decisiones que se toman en una bodega de nuestro estilo pues son a largo plazo, ¿no? Nosotros en el año 2017, 16-17, cuando vimos que vislumbrábamos el centenario de la compañía y que lo teníamos casi a tocar, sin pensarnos que de por medio habría una pandemia, pues con el equipo de Toni, con el equipo de enología. Toni es nuestro director técnico, pero bueno, él tiene un equipo de enología, con nuestro director de viticultura, reflexionando un poco, ¿no?, hacia dónde iba la estrategia de la compañía. Quisimos hacer un poco un homenaje a esa segunda generación de la familia, ¿no?, la que te comentaba, que apostó hace más de 70 años por la elaboración en viñedo, por comprar parcelas que en aquel momento pues, no se estilaba tanto como se puede estilar ahora, por ir seleccionando por el PNDES algunas de las mejores parcelas. Y lo que quisimos pues, es hacer un poco un homenaje a Joan y Josep Jouvet, los hermanos Jouvet Camps, con esta nueva colección que bueno, es como hablamos en casa, es un triángulo, ¿no? Es un vino de añada, porque por eso se llama milésime. Solo va a salir. Hasta ahora pues el milésime que teníamos salía cada año, pero la idea, la vocación de la compañía es de que salgan las añadas que consideramos sean las más excelsas. Es un vino de terroir, cada uno de los 3 milésimes. En realidad hay un cuarto, pero este va a salir el año que viene. Tenemos que dejarnos también alguna cosa para el año que viene. Pues esos 4 vinos son vinos parcelarios, son vinos procedentes de parcela. Este que comentas tú, ahora Toni lo explicará mucho mejor, procede de La Olivera, pero el milésime Chardonnay procede de la finca de Can Rius, y el milésime Pinot Noir, los 2 Pinot Noirs, el que lanzamos este año y el que sacaremos el año que viene, proceden de la finca Rideral. Y es un vino, como decía, de variedad, ¿no? La idea nuestra es, como es un milésime, cuando tú haces cupajes tienes mucha más capacidad de, según la variedad, pues adaptarte para que el cupaje salga más estándar, digamos. Cuando tú haces un monovarietal de añada, lo que queremos es que refleje eso, ¿no? Que refleje la variedad, que refleje el terroir y que refleje la añada. Y ahí va a haber seguramente muchas más diferencias. Seguro que algún día podemos organizar con vosotros una cata vertical de alguno de los productos. Y bueno, este era un poco el concepto. Y ahora sí que dejo a Toni, que es, como has dicho tú antes bien, el padre de la criatura, que nos explica un poquito más de cada uno de los vinos. En el caso de los vinos, al menos en nuestra compañía,
son hijos de muchos padres y de muchas madres, porque todos desde nuestro puesto pues colaboramos a su nacimiento. Bueno, Che lo ha explicado también, que a mí no sé si me queda mucho por contar. Claro, aquí la idea es que cada una de estas añadas que consideramos óptimas para salir al mercado explique una historia. Una historia que, al ser una única variedad de un único terroir determinado, aquí el único factor que nos va a variar año a año va a ser el clima. Por lo que hemos visto en los últimos años, va a ser una variación importante. Estamos teniendo años muy distintos entre sí, unos extremos climáticos que marcan, quieras o no, la maduración de la fruta y después pues, la evolución del vino. Y la elección de las variedades, pues un poco es ver las variedades que mejor se desarrollan en nuestras fincas, ya sean variedades foráneas, como en el caso del Chardonnay y del Pinot Noir, o variedades locales, como en el caso del Xarel·lo. El Xarel·lo para nosotros es una especie de tótem, es nuestra variedad esencial, valga la redundancia. Es la variedad que nos da el esqueleto y nos da la estructura para trabajar nuestros cupajes, y es la variedad que creemos que tiene suficiente entidad y suficiente personalidad como para aportar unos monovarietales complejos. Además, el Xarel·lo es una variedad que tiene buen comportamiento o tiene unos excelentes resultados tanto en crianzas más bien cortas, crianzas de reserva, como en crianzas de gran reserva, como es el caso de este milésime, como en larguísimas crianzas, como es el caso de nuestro cava de paraje, que es la Capella, que es un monovarietal también de Xarel·lo, ¿no? Entonces, es una uva que a lo mejor hace 50 años estaba un poco, o 40 años estaba un poco denostada, porque era una uva poco productiva, una uva que tiene tendencia al corrimiento de la flor y por lo tanto nunca hace grandes producciones. Pero por otro lado es una uva muy resistente a las enfermedades criptogámicas, es una uva que madura siempre muy bien, es una uva que puedes hacer vinos base cava con 10 grados y medio, 11 grados excelentes, y puedes elaborar vinos tranquilos de 13 y medio excepcionales. Es una uva muy agradecida para el enólogo porque te permite mucho juego. Te permite tanto esto, elaborar cavas como vinos, ya sean criados en barrica, en ánfora, en cemento. O sea, es una uva que se comporta muy bien en todos los terrenos. Entonces, como no podía faltar esta uva en esta trilogía de los milesim, que como comenta Txell, a partir de ahora pues lo que haremos es valorar si cada una de las añadas merece salir y ser probada por el público. Al final lo que tratáis es de reflejar, como bien dices, Sí. el carácter del suelo, el carácter de las variedades en ese suelo y, como bien dices, que cada añada se muestre muy al contrario pues, de esa tradicional mezcla de variedades y incluso de añadas en algunos sitios Sí. más lejanos. El cupaje siempre te permite, o el ensamblaje o la mezcla siempre te permite amortiguar estas diferencias. Y cuando tú juegas con un monovarietal, pues digamos que esta red de protección no la tienes y tienes que apostar. De todas formas, la filosofía de la casa siempre ha sido intentar reflejar lo que nos viene del viñedo. Que la bodega solo sea un acompañamiento para transformar esta uva en vino, pero sin, bueno, nunca hemos trabajado con levaduras que te modifiquen organolépticamente el producto, siempre hemos sido muy reacios o muy parcos a la hora de utilizar productos enológicos, sin ningún ánimo de flirtear con estos supuestos vinos naturales que están hoy en día en boga, pero sí con el ánimo de respetar lo que te aporta la uva y transmitirlo al cliente final. Evidentemente, esta elaboración, aparte de, como dices, en cuanto a lo que es el proceso de elaboración, no tiene nada diferente a como elaboráis habitualmente los cavas, con una crianza de 36 meses en este caso, y lo que estás contando, que el público que tenemos afortunadamente, pues creo que no hay que explicarles la elaboración de... No, bueno, si queréis os lo contamos, pero bueno, creo que en este foro no hace falta, ¿no? no, por eso Aquí sí, el hecho diferencial es el terroir
que en este caso sí que es permanente, y luego la expresión de este terroir en función del año climático. 2017, que será el producto que cataremos, fue un año muy seco. Veníamos ya de 2 años de sequía importante. 2017 fue un año bastante extremo en este sentido, pero aún así cayó la lluvia estratégicamente en los momentos que permitió que la maduración llegase a buen término. Últimamente se nos acaban los superlativos, porque 2018, por ejemplo, tuvimos un ataque de mildiu importante que parecía lo nunca visto, y en 2020 vino el apocalipsis, fue 10 veces peor. 2016 parecía que era muy seco, pero 2017 fue peor. Estamos en un 2022 que lo primero que hacemos todos cada día es sacar la cabeza por la ventana a ver si llueve, porque al menos en la zona del Penedès estamos con una sequía brutal que, como esto no se ponga remedio, no sé qué haremos el año que viene. Es decir, nos hemos ido de un clima, yo no diré previsible, pero dentro de la horquilla era más o menos manejable, a unos extremos que, bueno, profesionalmente es un reto cada año pues afrontar las condiciones de la vendimia. Un poco en eso es lo que decía Toni, ¿no? Así quizá los milésimes de esta gama van a tener cada año más una expresividad distinta. Seguro. Pues, has hablado antes del cultivo ecológico, sí, que ya forma parte desde 2015. Me dices que toda vuestra producción sí. lo es. En 2012 empezamos la conversión y en 2015 pues, certificamos como ecológica toda la producción. Como hablamos de vinos de 2-3 años de crianza, eso se fue incorporando progresivamente a las etiquetas, digamos, pero ahora mismo todos los productos de la casa están certificados como producción ecológica. Aún hay alguna añada de algún producto que tenemos de más de 20 años, de 15-20 años, que está todavía sin ser ecológica, pero porque la añada estamos añadas 2009, 2010, 2011. Son casos excepcionales de la Capella y del Siberia, que como son de las añadas 2011 y 2010, pues todavía no tenían la certificación. Hay un poco una filosofía de la bodega, por lo que he visto, con varias cuestiones, como son siempre el cultivo ecológico, la recogida manual, la elaboración tradicional o artesanal y las largas crianzas. Sí. Que esa sería un poco, sí. seguir en esa línea, ¿no? Quiero decir que os va bien, que os identifica, que todos estos ítems de algún modo marcan cómo es la bodega y qué es lo que busca, que al final es pues intervenir lo menos posible en el producto final en relación a lo que ofrece el suelo, siempre dentro de una elaboración como es el cava. Y bueno, al menos parece que esa idea pues, es básica en vuestros proyectos, en vuestro futuro y bueno, el apostar por las largas crianzas, desde luego en su momento fue una aventura, pero hoy en día pues se está demostrando que son el futuro. Nosotros ahí comentar que, como te decía antes, ¿no? En el 2016-17, cuando empezamos este replanteamiento estratégico, ¿no? de los próximos 100, la apuesta fue pues, por consolidar justamente lo que tú estás diciendo. Nosotros, para que te hagas una idea, a excepción de un espumoso rosado que por motivos del espumoso en sí tiene 12-14 meses, todo el resto de los elaborados que elabora Jove Camps tienen ahora mismo más de 25 meses de crianza. Yo te diría el 95, 92, 93, no sé cuánto representa este espumoso rosado, pero de los espumosos de la casa tienen como mínimo 25 meses de crianza y luego hay una parte muy importante, un 60-70% que tiene más de los 36-38 meses. Y todos los preceptos que nuestros antepasados han ido introduciendo dentro de la filosofía, de la mentalidad de la compañía, en este replanteamiento, y lo vamos a ver seguramente el año que viene el otro, en el que vamos a lanzar alguna cosa nueva de alta gama, todos van enfocados hacia esa línea de la materia prima, el máximo de materia prima posible de nuestro viñedo, de un trato hacia la ecología y el medio ambiente. Yo creo que tiene que ser una prioridad para una bodega, ya lo es, en casa ya lo es,
Piensa que nosotros tenemos un equipo de 15 personas que lo único que hacen durante todo el año es cuidar, es mimar esos viñedos, ¿no? Bueno, pues lo que decíamos, las largas crianzas, por supuesto, una apuesta muy clara por las largas crianzas. El Brut Nature, que es troncal, la Xarel·lo, como comentaba Toni, como la gran variedad de nuestra denominación de origen, bueno, nuestra región vitivinícola. Y eso sería un poco pues hacia donde continúa yendo la compañía, la bodega. Antes estábamos hablando del tema de la versatilidad, del nacimiento de aquel larga crianza, y es un tema que me interesa mucho que aunque en este foro sí que somos la mayoría gente que ya hace mucho tiempo que tenemos muy claro todo lo que nos puede ofrecer este producto, pues me gustaría un poco que transmitierais esa filosofía, porque es cierto que a pesar de todo sigue habiendo esa estacionalidad, que seguro que la seguís notando en las ventas y en otras cosas, y sigue habiendo esa idea pues tan equivocada. Hace poco vi que se han hecho foros ya últimamente al respecto y que evidentemente pues cada vez el mundo reconoce más todas las posibilidades que tiene un cava, y más un cava de larga crianza, desde que empieza una comida hasta que termina y hasta cuando no hay comida, ¿no? Pero Sí, bueno, esa es una guerra que hace tiempo que libramos para convencer a la gente de que el cava es un vino. Es decir, aquí parece que hablamos de vinos blancos, vinos tintos y espumosos, que son como una especie de cosa aparte. No, es un vino. Y además, el cava tiene una diversidad, ya sea por variedades, por métodos de vinificación, por tiempo de crianza, por dosificación final de azúcar, que da un abanico tan grande de posibilidades que te permiten maridar con una comida desde el principio hasta el final. El cava está relegado a las fiestas navideñas. Yo no tengo datos, eso Txell seguramente sabrá mejor qué porcentaje de la venta representa la campaña de Navidad, pero creo que sigue siendo muy importante. Y un poco hace tiempo ya que lo que se intenta es esto, es transmitir que el cava es un vino tan gastronómico como puede serlo cualquier otro, que hay un cava para cada plato y para cada momento. A ver, yo hablo de cava porque nosotros elaboramos cava, pero quiero decir espumoso por el método tradicional, no hago en esas distinciones. Y bueno, es un poco insistir. Esto, a ver, es una práctica muy arraigada lo de acompañar una comida con cava aquí en la comarca, pero hacerlo salir y expandir de aquí pues es complicado y romper un poco este tabú o incluso el de los postres, ¿no? El cava para los postres, hombre, pues no, pues o sí, para los postres también, pero no solo, ¿no? Puedes empezar con el aperitivo y acompañar toda una comida. Nosotros ahí comentar que realmente, bueno, lo que decía Toni, evidentemente, quizá por eso tengo esta voz hoy, ¿no? Evidentemente la campaña de Navidad en los meses de noviembre y diciembre son meses de mucha venta comercial, de mucho ejercicio comercial, pero hay una gran suerte que es que, como comentabas tú, Josep, cada vez más se está descubriendo el espumoso nacional como un producto gastronómico. Y eso lo que te permite es no solo desestacionalizar, sino maridar con todos los platos que se pueden servir en una comida. Y yo creo que ahora mismo la gente ya empieza a entender que realmente un buen espumoso puede servir en cualquier momento de la comida, de la cena, puede acompañar desde el plato principal al postre. Ahí sí que nosotros sí notamos que ha habido un cambio abismal en los últimos años. También el hecho de que cada vez haya más, que eso imagino que vosotros lo tenéis mucho más claro que nosotros, una vocación de entender, ¿no?, que hay detrás de una botella, un conocimiento cada vez mucho más importante de los elaboradores, de qué hace cada casa, este hambre, ¿no?, por conocer el mundo del vino que ha sido este boom de los últimos 10-15 años, a casas como la nuestra nos ha permitido explicar mucho mejor qué es lo que hacemos. Y bueno, esto es lo que nos ha facilitado que realmente la campaña de Navidad cada vez sea un poquito menos importante y lo sea durante todo el año. Yo siempre digo que esa costumbre, que no sé cuándo nació, de que el espumoso es alegría y hay que brindar y en Navidad y todo eso, no hay que perderla, pero que lo que hay que recordarle a la gente es que justamente eso puede ser todos los días o puede ser cada día, ¿no? Que esa alegría que produce este producto, creo que mucha gente se la pierde por eso, por identificar ese vino
llamémosle vino, que es lo que creo que tenemos que hacer, identificar ese vino como algo diferente o algo aparte, en lugar de tenerlo cada día muy a mano y disfrutar esas alegrías que nos puede dar cada día con ese carácter que tiene tan De vivo. todas formas, como comentaba Che, yo creo que a los participantes en este foro no tenemos que contarles, explicarles nada, porque seguro que todos comparten esta visión. No, cuéntanos, por ejemplo, me estaban preguntando antes, porque bueno, hay quien habla de que hay variedades más adecuadas para la elaboración de espumosos que otras, que incluso las burbujas, no sé si hay alguna experiencia al respecto, si tú notas diferencia en estos parcelarios en la manera en que se integran con la crianza, o si estas largas crianzas al Sí, final consiguen que todo tenga un carácter bastante... Hablo siempre de la integración del carbónico, que al final es algo que da la larga crianza, que nos gusta mucho. Hay dos factores que influyen. Uno es la crianza, porque cuanto más tiempo de crianza, la autólisis libera compuestos que ayudan a captar el carbónico y hacerlo integrar mejor en el vino. Y hay un factor varietal también. Es decir, hay variedades que por naturaleza tienen más compuestos de los que son favorables a la persistencia y a la integración de la espuma. De hecho, estudios revelan que las variedades que más contribuyen a esto son la primera el Pinot Noir, la segunda el Chardonnay y la tercera justamente el Xarel·lo, ¿no? Las otras variedades como Macabeo y la Parellada, pues soportes mucho menor. Y aquí, claro, siempre juegan los dos, cuando hablamos de integración, cuando hablamos de la sensación que te da el carbónico en la boca a la hora de desprenderse y demás, hay estos dos factores, crianza y variedad. Y elaboración del vino. Si elaboramos el vino de una manera un poco agresiva, si utilizamos técnicas que desnudan al vino de su componente coloidal, pues todo eso va en perjuicio de esta persistencia y de esta buena integración. De ahí que nosotros, como comentaba, intentamos respetar al máximo lo que nos viene del viñedo para que nuestros vinos sean vinos con boca, con estructura y que a la vez, pues con la crianza que tienen, pues permitan una buena integración de este carbónico. O sea, nosotros elaboramos espumosos o cavas de calidad, de larga crianza, y lo que no queremos es tener una sensación parecida a una bebida carbónica o carbonatada de estas, bueno, no diré nombres, ¿no? Pero todos sabemos de qué hablo. No, esto no, un cava es otra cosa, y entonces jugando con esos factores se puede conseguir una muy buena integración del carbónico. Nosotros, a mí, espero algún día poder hacerlo, vosotros lo habréis hecho, catar los tres vinos en el mismo momento. Mucho últimamente. Los tres al mismo... Y bueno, pues no sé si podéis decirme vuestra opinión respecto a esas diferencias teóricas. No, a nivel de integración del carbónico y de sensación en boca del carbónico no hay tantas diferencias, porque, es muy difícil poderlo por ejemplo, visualizar. tanto el Pinot como el Chardonnay son de una añada posterior al Xarel·lo. El Xarel·lo es 2017 y Chardonnay y Pinot son 2018. Y este año de diferencia de crianza compensa un poco la mayor calidad, digamos, de la espuma en Chardonnay y Pinot, y los iguala bastante. Hay diferencias en aroma, hay diferencias en sensaciones en boca, hay muchas diferencias, pero en este caso no hay tantas. Sí, lo que estamos tratando es de motivar a todos los que están aquí a que se animen a probar los otros dos productos. La colección. Claro, para tener toda la colección completa. Un poco, es un tema un poco... ¿Cómo está vuestra situación en el mercado internacional? Que sí que he visto bueno, que disteis un salto bastante importante en el 82 y sobre todo en los años 80 de conquistar un poco muchos mercados. ¿Cómo va ese tema? ¿Continuáis bien situados en todos estos países? ¿Qué países son los más importantes? Y también un poco saber si en este momento alguna de estas cosas que están sucediendo en el mundo tan poco agradables pues os están afectando o están cambiando la idea de futuro de la bodega respecto... Bueno, nosotros, como dices tú, en los últimos años el mercado nacional siempre ha sido un mercado de máxima relevancia,
pero en los últimos 20 años hemos apostado mucho por la internacionalización y donde realmente, quizá en los 80 fue cuando empezamos a vender en muchos mercados, lo que yo te diría es donde realmente hemos notado un crecimiento importante del número de botellas que exportamos ha sido en los últimos 4 o 5 años, pandemia incluida, que parece un poco irónico, pero pandemia incluida. Entonces ahora mismo tendríamos que terminar esa campaña de Navidad para decir números exactos, pero representaría alrededor del 20-22% del total de las ventas de la compañía. Y el factor más sorprendente con el que nos encontramos, bueno, en realidad son dos. Uno es, a nosotros nos cuesta mucho vender en los países en los que el espumoso español no se valora mucho, es decir, países donde el precio medio es bajo. Nosotros son países que no tenemos capacidad, no se entiende lo que hacemos, mientras que en países donde se valora mucho la gastronomía, hay mucha cultura gastronómica, hay mucha cultura de maridaje, te diría por ejemplo un Perú, un Japón, un Noruega, donde la materia prima pues ahí se pone en relevancia y nosotros son nuestros mercados más importantes. Y eso estamos notando estos últimos años. Después de todo el esfuerzo, de toda la dedicación de tantos años de ir con la botella bajo el brazo, ¿no? Yo hice muchos años del mercado americano, por ejemplo, el mercado de Norteamérica. Con Tony nos hemos recorrido pues, el Canadá, muchos países europeos. Bueno, ahora mismo es aquello de que las cosas funcionan y realmente se nota que hay una voluntad de empezar a conocer qué es lo que España tiene potencial de hacer en espumosos de larga crianza, y la verdad nosotros ahora estamos muy contentos porque las cosas están funcionando. Y lo más curioso es que, claro, nosotros cuando vamos al mercado internacional nos pasa un poco como en España en el 70, ¿no? El mercado internacional todavía entiende los espumosos nacionales con más contenido en azúcar, pero cuando prueban el reserva de la familia, sin duda alguna, es el que más enganche tiene. Es un poco, es como que se repite, ¿no? Esa historia 40 años después que tuvimos en España, pues se repite en los mercados internacionales. Eso está muy bien porque de algún modo pues eso acerca mucho más el vino a la gastronomía y una de las cosas que tiene ese producto es esa, ¿no? Que siempre ha sido pionero en ser de estos vinos que ya empezábamos a pensar, repito, no la gente que a lo mejor estamos hoy por aquí, que ya hace muchos años que sabemos lo que es disfrutar de un espumoso, y cada día más, cuanto más años paso cerca del vino, pues más parece que consumimos espumosos o más nos apetecen. Pero es cierto que debe ser llamativo ver cómo en otros países se está repitiendo esa historia, lo cual creo que es bueno, nos da más la razón todavía. Sí, nos reafirman que la filosofía al menos es la correcta, ¿no? También yo creo que en ese sentido Jover Camps tiene un poco una obligación como primer elaborador de espumosos de alta gama del país. Tiene un poco la obligación de abrir camino, ¿no? En ese sentido como hicimos hace 40 años aquí. Y la verdad, en ese camino estamos y gratamente sorprendidos. Nos preguntaban, porque antes se ha pasado un poco de puntillas el tema de las levaduras y de las levaduras que usáis en la fermentación y en los vinos que podemos contar. Ahí pues el tema de influir poco que utilizáis y... Sí, a ver, nosotros para lo que es la elaboración de los cavas, y tanto de los cavas como de los vinos base, utilizamos hasta el momento levaduras, entre comillas, comerciales. Por una razón, porque a la levadura no le pedimos nada más que nos transforme el mosto en vino y el vino en cava. No queremos florituras ni historias raras. También es cierto que desde hace 3 años estamos llevando a cabo un estudio para aislar una levadura de nuestro paraje calificado La Capella. A lo largo de 3 vendimias hemos aislado las cepas que espontáneamente fermentan el mosto de La Capella y este año, por primera vez, hemos fermentado unos pequeños volúmenes de mosto para comprobar, porque claro, tú cuando hay esas levaduras, bueno, aíslas lo que aíslas, pero eso no, o sea, que sean tuyas o de tu viñedo, no significa que sean buenas. Entonces hay que comprobarlo. Hemos hecho esta verificación fermentando con un par de cepas que nos han parecido las más interesantes por el perfil genético. Disculpad.
Perdón. Y en el tiraje del cava que empezaremos a principios del año, pues está previsto intentar una segunda fermentación a nivel experimental con estas levaduras para en un futuro algunos cavas de la gama, los más icónicos como el Capella o quizá el Gran Juvé, elaborarlos con esta levadura. Pero ya digo, en principio lo que nos interesa de la levadura es que no marque al vino, no nos interesan levaduras que aromáticamente nos lo puedan desvirtuar, un poco siguiendo esa filosofía que os decía de preservar lo que te viene del campo, que sean levaduras que funcionen bien, que arranquen cuando las pones, que fermenten hasta el final, que no se paren, que no tonteen y punto. No, y sobre todo que sean consistentes. Es Claro, decir, nosotros, una de las grandes objetivos de la bodega es mantener la consistencia, ¿no? Entonces, ahí sí que la consistencia te la dan en muchísimas ocasiones levaduras más comerciales. A pesar de, como ha dicho Tony, llevamos estos tres años y medio trabajando en este proyecto y a expensas de ver los resultados. También es una cosa a tener en cuenta es que es relativamente sencillo para una levadura fermentar un mosto, pero no es tan sencillo fermentar un vino en segunda fermentación en botella. Así que vamos a ver cómo se comportan estas chicas de la capella que tenemos ahí en el congelador. Preparados. Han sido unos años, o llevamos unos años en los que se ha vendido mucho, muchas bodegas, pues el tema este de la levadura, pero claro, al final todo el mundo llega a la misma conclusión. Hay levaduras comerciales que si lo que estás buscando es esa consistencia, que te aporten, que no te aporten nada más que lo que tienen que hacer, como tú bien has indicado, y que las conoces y sabes cómo funciona, pues es perfecto. Y la idea, la segunda, es la que estamos empezando a ver en otras bodegas que hace algún tiempo siempre dicen, no, ya, yo las que tengo en la bodega, las que tengo en la bodega este año, ¿no? Porque es que ¿cómo te arriesgas No, a y si tú has trabajado con levaduras comerciales, las que tienen en la bodega son las comerciales. Exacto. Pero bueno, eso para hacerlo y hacerlo con seriedad y confiabilidad no es solo Por eso. poner la levadura, dejar que fermente, sino luego analizar el mosto y hoy en día con las técnicas de identificación genética, asegurar que lo que te está fermentando es lo que te has puesto, porque esa es otra. Claro, es que a saber de las posibilidades de entrada de otro tipo de levaduras o de dominio por cualquier motivo, entonces claro, esa consistencia no la puedes perder y eso es lo que iba a decir, que técnicamente ahora esas bodegas mismas son las primeras que están buscando y decir, bueno, de todas estas que tengo y que yo tanto voy a buscar de verdad aquella que tiene de un carácter propio y que me garantice que no va a haber una aportación externa que luego pues da muchas sorpresas y que algunos pues luego dicen que es la añada o que es el terreno, pero evidentemente tiene mucha importancia y desde luego si ya lleváis muchos años, pues eso, el cambio tendrá que ser cuando tengáis unas garantías muy claras de mantener esa consistencia y más en productos como la Capella, que es un producto de referencia, porque creo que es vuestro cava de paraje y está muy valorado. Los que alguna vez lo probamos, pues lo sabemos y bueno, es totalmente lógica esa... Sí, la idea es ir avanzando hacia aquí, pero con unas bases científicas y con una seguridad. No... Pues yo creo que como nos quedan 15 minutos, vamos a hablar del vino que luego van a catar los 50 afortunados y alguno más, que también hay gente pues, que intenta adquirirlos, no sé si habrán podido en el mercado. Este lo veo complicado, quizá. Que van a estar ahí. Ahora pues es el proceso de hacerles un poco, ahora que no nos ven mucho los dientes largos, porque ellos lo catarán luego, los tenemos como frenados, ¿no? Luego vamos haciendo las fases de la visual, la olfativa y la gustativa y ellos en teoría aguantan y la siguen saben que aunque no haya cámaras los vemos y que tienen que seguirlas con mucho orden para disfrutarlo. Pero bueno, ahora vamos a darles un poco de envidia y vamos Yo ahí, Josep, voy a solidarizarme con ellos y voy a dejar que Tony sea el que haga la cata. Continúo en la reunión, pero en la sesión. Pero...
Aquí Bueno, estoy. yo como tengo este fondo tan bonito, la copa aparece y desaparece. Así Bueno, que voy a intentar quitarlo para no parecer un... yo voy a Tony, hacer te piden que no hagas muchos spoilers, solo para que lo sepas. ¡Ah! aquí. Vale, ha cambiado el fondo, ha cambiado. Bueno, Sí, digamos que era mucho ahora más se bonito ve, el ¿no? viñedo. Ahora seguro. Bueno, Bueno, lo que podréis apreciar, es hablando aquí. de carbónico, pues es una burbuja muy pequeña. Aquí hay una cosa a comentar, la persistencia de la espuma, el hecho de que la burbuja forme una capa en la superficie del vino, digamos que es en un 85-90% responsabilidad de la copa y el resto del vino. Es decir, si la copa, como la mayoría de las copas en la mayoría de las casas de los común de los mortales, se ponen en el lavavajillas, pues lo habitual es que haya brillantador, el brillantador es un tensioactivo, eso. Es decir, yo cada vez intento hacer menos hincapié en la apreciación visual de la espuma y hacer más hincapié en la visualización, en la sensación que te da este cava en la boca, porque además se correlaciona muy bien. Una buena persistencia de la espuma es la que en boca te da una sensación más cremosa, más integrada, más suave, ¿no? Veis que tiene un color amarillo dorado, pero tampoco excesivamente intenso. Y en nariz apreciamos, bueno, lo de los spoilers, a ver cómo queda, porque digamos que hay un buen equilibrio entre fruta y crianza, ¿no? Luego por texto ya entraremos más en detalle. Sí, el tema del color es cierto y nosotros en Cata aquí ya hace tiempo que tratamos de quitarle importancia al tema de la burbuja porque no sé por qué tradicionalmente también era un tópico que viene de épocas anteriores, era como importante e incluso, bueno, pues cuentan anécdotas de sitios que tenían las copas tan limpias que no se veía la burbuja y que le hacían hasta una marca pequeñita debajo Sí, para que sí, de ahí sí. Se surgiera. continúa haciendo, ¿eh? Eso es Se habitual. hace mucho. Y Sí. no es algo malo, en el sentido de que al menos provocas un poco, con esa irregularidad que marcas en el cristal, provocas un poco el desprendimiento de carbónico. Pero con eso conseguirás que haya cordones de burbujas que suban a la superficie, pero no que se mantenga la corona. Y todos tenemos la experiencia, al menos yo tengo la experiencia de con una misma botella de cava llenar distintas copas y en unas copas se forma una corona perfecta y en otras parece que aquello haya perdido el gas, ¿no? Por eso yo creo que es más real centrarse en las sensaciones que ese carbónico te da en la boca. Sí, realmente si la copa está limpia con una osmosis totalmente, no se ven siquiera las burbujas. Esto hemos hecho alguna vez alguna prueba para demostrar a la gente la poca Sí. trascendencia que No, nos no, está si las copas estuvieran pulidas a espejo y no tuvieran absolutamente ninguna irregularidad, no no se vendría nada. desprendería nada de gas. El gas necesita irregularidades en la superficie para empezar a nuclear las burbujas, si no, no. Pues me voy a atrever a probarlo. Creo que te puedes atrever. Me refería a Estamos atrevimiento hablando, porque estamos hablando de un Brut Nature, no tiene nada de azúcar añadido, se nota muy seco. tiene una acidez importante, pese a ser un año cálido como el 17, Mucha acidez. pero es una acidez tampoco agresiva o que moleste, ¿no? Le da carácter, le da prestancia. Tiene mucha estructura, es Sí, un vino ahí esa es una característica del Xarel·lo, justamente, Xarel·lo. eso que hablábamos. Son vinos con estructura, con cuerpos redondos. Nosotros lo que hemos visto, bueno, en estos últimos años, la filosofía de los grandes cupajes de la casa, el Reserva Familia y el Gran Juvé, empezaban pues con menos porcentaje de Xarel·lo, ¿no? Y en los últimos años, pues a raíz un poco de lo que comentabais con Tony, ¿no? Este cuerpo, esa estructura, esa acidez que le da esa variedad cada vez más. Te diría que ahora, en el caso de Reserva Familia, estamos hablando de más del 50%, y en el caso del Gran Juvé ha ido también incrementando de manera exponencial en las últimas añadas. Ha sido un cambio gradual
desde hace 20 años y poco a poco el Xarel·lo ha ido cobrando el protagonismo que creemos que se merece, en detrimento sobre todo de la parellada, ¿no? Que era una variedad muy valorada hace 25 o 30 años, pero bueno, que nosotros, o al menos yo personalmente, apuesto mucho más claramente por el Xarel·lo. Y la Macabeo aquí que... Sí, la Macabeo, bueno, en el caso del Coupagel, la Macabeo también. Si hablamos del reserva de la familia grandes números, sería un 50% Xarel·lo, más o menos un 30-35% de Macabeo, y el resto combinamos parellada, y si la parellada tiene un año especialmente malo, entonces ponemos algo de Chardonnay para compensar. Pero en principio es Macabeo, Xarel·lo y parellada. La parellada es una variedad de por sí muy productiva. En ese sentido, la parellada es la otra cara de la moneda del Xarel·lo. Es una variedad muy productiva, muy sensible a las enfermedades, muy sensible a la podridura, muy sensible, que naturalmente no tiene mucha acidez, además parca en acidez y a la vez parca en grado. Se lo tiene todo. Todo, ¿no? Sí. Bueno, pues sí. Entonces Es el una motivo... variedad que en los años 80 ganó mucho protagonismo, o antes Por de la los años capacidad 80, productiva ganó que mucho tiene. protagonismo porque cuando no había métodos de vinificación con frío, es decir, cuando las fermentaciones no eran fermentaciones a temperatura controlada, tanto Macabeo como Xarel·lo entraban en septiembre, hacía calor, aquello se calentaba, se paraban las fermentaciones, volvían a arrancar y daba vinos muy cabezones, muy... Mientras que la parellada se vendimiaba, sobre Menos todo porque grado. en aquella época estaba circunscrita además a la zona más alta del Penedès. No había prácticamente parellada en el llano. Entraba más tarde, en octubre, las bodegas estaban más frías, las fermentaciones eran más regulares, no se paraban y ganaban aromáticamente, pero sobre todo por aromas secundarios, ¿no? Los aromas que se producen en la fermentación alcohólica. Y ganó este prestigio de variedad aromática. En condiciones actuales que podemos controlar la temperatura de fermentación, sea el mes que sea, pues esa ventaja parcial pues ya no la tiene y suman más los otros. Es una variedad, ya digo, que es muy productiva y por lo tanto se diluye mucho pues todo lo que pueda aportar. Y no es lo mismo tampoco una parellada cultivada en la Llacuna, en el Penedès, o en Pontons, o en Mediona, a 700 metros de altura, que una parellada en el llano, como se plantó indiscriminadamente en los años 80. Desde luego no quiero hacer spoiler, pero es que lo que sí voy a decir es que está muy bueno. Es seco, que tiene el carbónico perfectamente integrado, que tiene muy buena estructura y desde luego que creo que quien lo abra hoy pues debería ir pensando también en cenar con él, porque es un Sí. ejercicio que les proponemos para que si alguno, no es el caso de la mayoría de la gente en nuestro foro o en nuestros grupos, porque suelen ser personas habituales, pero si alguien tiene alguna duda, pues que lo disfrute. Además, creo que la diversidad de productos con la que podemos maridar este vino es sorprendente y creo que es casi un ejercicio que luego comprobaremos porque abrimos un hilo que se llama Armonías, en el que cada uno nos va a contar y sé que hay quien va a comer jamón, quien va a comer cordero, quien va a comer pescado y quien va a comer quesos, porque suele pasar con otros vinos. Y creo que hoy va a ser un buen ejercicio para ver lo que este producto te puede dar, que yo creo que es algo que busco mucho en los espumosos, que cada nuevo bocado va a ser una nueva experiencia porque el trago de este vino te va a dejar nuevo otra vez porque seguro que limpia muy bien con esta acidez y esta estructura y va a ser muy, muy chulo para... Yo no sé qué voy a comer, pero algo tendré que buscar por ahí, pero creo que por sí solo va a ser un gran alimento, ¿no? Porque está muy, muy rico. Nos quedan 5 minutos o menos. Si queréis comentar cualquier cosa, pues un poco, yo agradeceros la oportunidad porque estamos disfrutando muchísimo
y estoy disfrutando mucho de la conversación y aprendiendo mucho, pero sé que aún van a disfrutar más nuestros... Yo, bueno, nada, comentar que estoy esperando con ganas a que empiece la cata virtual para ver qué va diciendo la gente, porque, bueno, por la experiencia que tuvimos hace unos años con también una cata virtual, es Son muy muy interesante enriquecedoras. y muy, ¿no? Hay que muy advertir enriquecedor. que es un colchón que es lanzarse sin red y que evidentemente son implacables también y que van Sí, a... por eso, porque no, sé que no Totalmente, van a ser no, no condescendientes. hay ningún, son totalmente libres, sí que son agradecidos y todos agradecen muchísimo que les ha llegado el producto y están encantados de poderlo disfrutar y más de tener una referencia para esta gama que habéis sacado que además nos va a permitir eso, probar otras variedades y otras zonas, pero están encantados, pero desde luego si no les gusta No, o evidentemente. va a ser Es que precisamente por eso, en un foro como este, de gente que son expertos catadores todos, pues es donde realmente, no sé, a mí Además, la única me manera que pone tiene, mucho. pues sí, pues, la única manera que tiene la bodega de mejorar es con la crítica Hombre, constructiva, con lo cual, en ese evidentemente. sentido, como hemos dicho, queremos estar 100 años más y para estar 100 años más tenemos que pulir las aristas que se tengan que pulir. No, nosotros, yo para concluir por nuestra parte, el agradecimiento evidentemente hacia Verema y a la comunidad de Verema por el cariño que siempre nos han mostrado y por dejarnos pues poder compartir. Todavía no estamos en Navidad, pero por dejarnos poder compartir un poquito antes de Navidad pues este espumoso que con tanta ilusión hemos lanzado al mercado. Como decía, creo que la experiencia pasa por, especialmente en un público tan conocedor, pasa por poder catar quizá, ¿no? Los tres, la colección conjuntamente. Tony tenía razón en aportar, estamos hablando de distintas añadas, con lo cual quizá se tendrían que probar las tres variedades en la misma añada, pero bueno, nosotros lo hemos elaborado con mucha ilusión y esperamos que al menos sea compartida con la misma ilusión con la que nosotros lo hemos producido. pues nada, ya van a ser las 8 ya, nos vamos a ir al foro de la virtual y eso, allí las fases son las clásicas de la cata, pero añadimos dos, que es la de las armonías, en la que yo creo que hoy vamos a ver cosas interesantes, y también la de preguntas técnicas, que como os digo, si a alguien le han quedado dudas después de lo comentado aquí, pues las plantea ahí y siempre queda abierta la posibilidad, porque a veces a ciertas horas pues nos vamos retirando, pero aún aparece algún catador que ha llegado tarde por trabajo o cualquier cosa y añade ahí sus preguntas y sus comentarios y al día siguiente los podéis ver y Tony Sí, especialmente. yo mañana por la mañana me conecto y lo que quede por ahí pendiente Algo. lo contestamos. Muy bien. Pues nada, me dicheis, siento que no puedas brindar con nosotros, pero bueno, sé que como conoces bien, Prometo que lo haré más tarde. pues, A vuestra salud. muchas gracias de verdad A y vosotros, Josep. seguimos. Muchas gracias. Un abrazo fuerte y gracias a todos. Venga, Gracias. muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos en el foro. Ahora mismo. Vamos allá.